CPA presenta retinopatía diabética. Para poder hablar de esta enfermedad vamos a proceder a definirla. La retinopatía diabética, también llamada RD, es una complicación frecuente en la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. Es la manifestación ocular del daño a los órganos diana en la diabetes mellitus y es una de las principales causas de ceguera irreversible en adultos en edad laboral. Vamos a ver un poco más sobre su epidemiología. La tasa de prevalencia de retinopatía en todos los adultos con diabetes de 40 años o más en Estados Unidos es del 28,5% y a nivel mundial se estima en un 34,6%. La población objetivo de esta enfermedad incluye a todos los pacientes con diabetes mellitus y a aquellos con diversos niveles de gravedad de la enfermedad, desde las formas leves tempranas hasta etapas proliferativas. Cabe recalcar que el 60% de pacientes no llega a recibir su examen anual. Para poder hablar de diagnóstico, vemos que la guía propone un enfoque gradual que comienza con la anamnesis enfocada en la historia de la diabetes, un examen ocular completo, preferiblemente con dilatación de pupila, seguido del uso prudente de imágenes complementarias cuando sea necesario, en particular la OCT para el edema macular y la fotografía digital del fondo del ojo para el cribado. Para el diagnóstico es necesario tener una historia clínica relevante, donde vamos a considerar datos como la duración de la diabetes, el control glucémico, la medicación actual, las comorbilidades como el HTA, la dislipidemia, la nefropatía y los embarazos, la historia ocular previa, ya sean cirugías, inyecciones, trauma, entre otros, síntomas oculares actuales de pérdida visual y la tasa de la pérdida visual. Otra prueba importante para este proceso es el examen físico ocular, donde vamos a ver datos como la agudeza visual, la biomicroscopía con lámpara de hendidura, la medición de la presión intraocular, también llamada PIO, la gonioscopía, la evaluación pupilar para detectar disfunción del nervio óptico, la fundoscopía completa, incluyendo el examen estereoscópico del polo posterior, el examen de la retina periférica y el vítreo. Como bien sabemos, cada año las ciencias avanzan y la medicina no es la excepción, por lo que es necesario realizarnos la pregunta: ¿hay nuevos criterios de diagnóstico o una redefinición de esta enfermedad? La respuesta es que no hay cambios en la definición de la retinopatía diabética. Sigue considerándose como una enfermedad microvascular con participación neuroinflamatoria temprana, pero se reconoce mayor relevancia de neurodegeneración retinal en etapas iniciales, aunque aún no modifica la definición clínica. Y en el diagnóstico, las pruebas se siguen basando en hallazgos en el fondo del ojo. Para terminar de complementar la información sobre diagnóstico, vamos a hablar acerca de los exámenes auxiliares. Tenemos el OCT, también llamado tomografía de coherencia óptica, que nos va a servir para evaluar el edema macular y la microestructura retinal. Este examen es útil para decidir el tratamiento. A su vez, podemos encontrar a la fotografía de fondo de ojo, o en inglés también llamada Whitefield, que va a ser útil para el seguimiento de esta enfermedad. También tenemos el OCT angiografía, o abreviado OCTA, que nos va a servir para detectar la isquemia macular y la microvasculatura profunda. También podemos encontrar la angiografía con fluorescina, que va a indicar áreas de fuga vascular y no perfusión capilar. A su vez, podemos ver que existen múltiples métodos que se encuentran todavía en investigación activa. Para seguir abordando esta enfermedad, vamos a hablar ahora sobre el tratamiento. La primera prueba de la que vamos a hablar va a ser el anti-VEGF intravitreos, que sigue siendo la primera línea para poder tratar el edema macular diabético, DME con pérdida visual, la retinopatía diabética proliferativa o PDR, la reducción de la severidad de la retinopatía diabética en general y en caso de alguna complicación, como lo sería la endoftalmitis infecciosa, se debe usar povidona yodada tópica antes de cada infección.
Otro examen puede ser el PRD o también llamado fotocoagulación panretiniana. Sigue siendo un tratamiento clave en el PDR y se puede usar sola o combinada con el anti-VEGF. Cabe recalcar que en ojos con una buena agudeza visual y DME, el tratamiento puede posponerse razonablemente hasta que la agudeza visual se vea afectada y se advierte sobre el uso de nuevos hipoglucemiantes, como lo puede ser la semaglutida, que pueden acelerar la retinopatía diabética si el descenso de glucosa es muy rápido. La población que se encuentra en más riesgo va a ser toda aquella que presente una mayor duración de la diabetes, ya que a mayor duración, mayor prevalencia y gravedad de la retinopatía diabética, hiperglicemia crónica, la presión arterial elevada, la dislipidemia, pacientes que se encuentren en diálisis, el síndrome metabólico, el control glucémico muy rápido que se va a realizar con semaglutida y otros, el embarazo y la pubertad, y los factores genéticos y epigenéticos todavía en estudio. Un punto incluso más importante que el tratamiento es la prevención, por lo que les vamos a presentar recomendaciones de prevención actualizadas. La hemoglobina glicolizada se tiene que encontrar en un punto menor o igual a 7%. La presión arterial debe ser normal y debe existir un control lipídico. El fenofibrato puede retrasar la progresión de retinopatía diabética en diabetes mellitus 2 con retinopatía diabética existente. Se debe reforzar la educación al paciente sobre que puede tener retinopatía diabética aún si no presenta síntomas visuales y se debe evitar los descensos abruptos de glucosa con nuevos antidiabéticos. El tamizaje y las poblaciones especiales. ¿Cuándo es necesario iniciar el tamizaje? En personas con diabetes tipo 1 se recomienda comenzar el tamizaje 5 años después del diagnóstico y luego realizarlo anualmente. En pacientes con diabetes tipo 2, el tamizaje debe iniciarse al momento del diagnóstico, también con una frecuencia anual. En caso de embarazo con diabetes preexistente, se recomienda realizar un examen oftalmológico al inicio del embarazo, con controles posteriores cada 1 a 3 meses, dependiendo de la severidad de la retinopatía. Y por otro lado, en mujeres con diabetes gestacional no se requiere un tamizaje oftalmológico. Después de toda la información recibida, podemos llegar a las siguientes conclusiones. El 60% de pacientes no accede al tamizaje anual recomendado. El fondo de ojo dilatado es el estándar, pero las imágenes digitales también son útiles. El tamizaje se debe realizar en diabetes mellitus 1 desde los 5 años del diagnóstico y luego de forma anual. En diabetes mellitus 2 desde el diagnóstico y luego de forma anual. El control glucémico y de presión arterial reduce el riesgo, pero un control muy rápido de la glucemia puede empeorar la retinopatía diabética. Y es necesario tener una mayor vigilancia en embarazo con DM previa y en pubertad. Tratamiento con anti-VEGF y fotocoagulación panretiniana o PRD es necesario en PDR. En casos con una buena visión y MDIC, el tratamiento puede diferirse hasta que haya una afección visual significativa, 20 de 30 o peor. Y la complicación más grave de la inyección intravítrea es la endoftalmitis infecciosa, por lo que es indispensable el uso de povidona yodada tópica.